Ok, comenzamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en La Voz del Residente de Cirugía en General. Hoy vamos a presentar un tema muy importante. La doctora Montserrat será nuestra Residente estrella. presidente estrella del día de hoy, junto con la doctora Norma Gómez y la doctora Elena López Davito. Sí. Ya Bueno, estamos listos en Facebook. Por favor, quienes estén aquí, si gustan hacer sus preguntas, sea por el área de Facebook en los comentarios, o si no, en preguntas y respuestas aquí en Zoom. Doctora, pues yo creo que eso sería todo por el momento. Si gusta bueno, comentar su presentación. claro, sí, nos comparten la presentación, por favor, y les queremos comentar que vayan haciendo sus preguntas, que la dinámica es como siempre. Montserrat va a exponer durante 30 minutos, es el tiempo que se le ha asignado. Posteriormente va a tener comentarios de su mentora, la doctora Norma Gómez, y de su servidora, y vamos a abrir las preguntas al público. Y pues les damos la más cordial bienvenida este viernes en La Voz del Residente. Y pues magnifica tu pantalla, por favor, Monse, y inicia, regresa. Ahí está. Bueno, las dejamos con nuestra residente estrella de segundo año de cirugía general del Hospital General de Morelia, doctor Miguel Silva. Adelante, Monse. Gracias, buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre los tumores neuroendocrinos de colon. Bueno, vamos a empezar con la presentación de nuestro caso clínico. Tenemos a un paciente masculino de 62 años de edad. Es un paciente originario de Pátzcuaro, dedicado a la construcción y que estudió hasta tercero de primaria. El paciente no conoce ningún antecedente heredofamiliar, desconoce cualquier tipo de patología que se haya presentado en su familia. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, el paciente vive con 2 personas en una casa de tipo urbano y cuenta con todos los servicios, no tiene convivencia con animales y su esquema de vacunación lo refiere como completo. En sus antecedentes patológicos, es un paciente con un antecedente de tabaquismo crónico, con una ingesta de una cajetilla diaria durante más de 30 años y este tabaquismo se suspendió hace más de 10 años. Y su única hospitalización previa fue con el diagnóstico, según refiere él, de gastritis. Bueno, en el padecimiento actual, este paciente empezó 2 meses antes de su ingreso al hospital con diaforesis nocturna intensa y posteriormente se le acompañó de insomnio, astenia y adinamia intensas. Un mes después de estos síntomas, se agrega dolor abdominal generalizado de tipo cólico, de intensidad moderada y que sería con la ingesta de analgésicos que no se especifica cuáles. Entonces, Perdona, Monse, ¿sí? seguimos sin escucharte bien. ¿Hay algo más que puedas hacer, como nada más dejar una sola ventana? A ver, permítanme. Tengo nada más la del Zoom, pero déjenme cerrar todo. Sí, bueno, me dicen si mejora, ya es todo lo demás cerrado. Sí, mejoró. Ok, sí, una disculpa, estoy también ahorita en el hospital y la red no es la mejor. Pero bueno, entonces, el paciente estuvo durante un mes con un dolor que tenía exacerbaciones y remisiones y se automedicaba en casa. Una semana previa a su ingreso, el dolor se volvió continuo, intenso, ya no cedía con analgésicos. Ese fue el motivo por el cual acudió al hospital. Dentro de la exploración física, encontramos a un paciente orientado, consciente, sin alteraciones neurológicas. En el tórax encontramos un tórax simétrico con adecuados movimientos de ventilación, de ampliación y ampliación estaban simétricos, sin embargo, sí había una cierta restricción del tórax para la ventilación
y los campos pulmonares se encontraban hipoventilados en las bases de manera bilateral. Sin embargo, había un predominio de la hipoventilación en el hemitórax izquierdo. No había alteraciones en los ruidos cardíacos, los cuales eran sincrónicos y se escuchaban de baja intensidad. Su abdomen se encontraba globoso, estaba blando, era depresible y se podía palpar un plastrón en el mesogastrio. El paciente refería dolor a la palpación media y profunda y el plastrón que se palpaba no era móvil, no tenía datos de irritación peritoneal y lo único que encontramos fue que la peristalsis estaba aumentada. El paciente no aceptó que se le realizara un tacto rectal y no presentaba ninguna alteración en las extremidades. Bueno, dentro de sus laboratorios encontramos una hemoglobina y un hematocrito dentro de parámetros normales, la hemoglobina en 12.4 y el hematocrito en 34.8. Su hemoglobina corpuscular media está en 29, las plaquetas estaban en 397 y tenía una leucocitosis. Al ingreso se encontraba en 19,000 y teníamos un paciente con un tipo sanguíneo O positivo. Dentro de la química sanguínea encontramos una glucosa de 80, urea de 8.7, BUN de 4.1, su tasa de filtración se encontraba en 137 y la creatinina de 0.33, su ácido úrico estaba en 2.6. Dentro de la química, pues realmente no encontramos mayor alteración. En sus pruebas de función hepática, de la AST tenía 25 y de la ALT la encontramos en 17. La fosfatasa alcalina sí tenía una elevación, la encontramos en 300. Sus proteínas totales eran de 4.2. Albúmina y globulinas en valores cercanos a 2 y su relación de albúmina y globulina de 0.9. La PCR estaba en 183 y sus bilirrubinas, la directa de 0.35 y la indirecta de 0.12. Dentro de los electrolitos, el sodio estaba en 136, tenía un potasio bajo con 2.8, el cloro estaba en 94, calcio de 7.2. Y los tiempos estaban con un ligero alargamiento, presentó un INR de 1.13, un TP de 15.20 y un TPT de 36.9. Se le solicitaron a este paciente marcadores tumorales y los resultados que obtuvimos fueron un antígeno de CA15-3 de 12.3, un antígeno CA125 de 121, el antígeno de CA19-9 estaba en 2.3 y el antígeno carcinombrinario estaba de 1. Alfa-fetoproteína nos respondieron a 1.8. Bueno, al paciente se le solicitó una tomografía tóraco-abdominal, se le solicitó contrastada. Aquí podemos observar una ventana de pulmón en donde observamos que nuestro paciente tenía derrame pleural bilateral, pero con un predominio del derrame del lado izquierdo. Se pueden ver que el paciente tenía atelectasias basales izquierdas. Bueno, ya en la parte de abdomen, en el reporte de imagenología, ellos comentan que se observa una hepatomegalia importante. Además, reportan como que el tumor que se observa aparentemente depende del colon descendente y lo observan hacia ángulo esplénico. Se comenta un engrosamiento de la pared del colon que tiene un realce heterogéneo cuando se le aplicó el medio de contraste. Y además, este engrosamiento de la pared causa que haya obliteración de la luz del colon y se puede observar también una estriación de la grasa pericólica.
tenemos en otro corte. Hacia la parte extrínseca, este tumor también comprime las estructuras adyacentes y se puede observar un poco de líquido libre hacia correderas y también se encontró un poco de líquido libre hacia hueco pélvico. Se pudieron observar adenopatías en mediastino. Se encontraron adenopatías periaórticas y también perilesionales. Bueno, el paciente se sometió a una laparotomía y se realizó una hemicolectomía izquierda y posteriormente se realizó su anastomosis. Se enviaron las piezas a patología y se pudieron observar que los cortes de laminillas que reportan, en el caso del lado izquierdo podemos observar que bueno, se encuentra la luz del intestino, la luz del colon, y posteriormente está la capa muscular. Y observamos en este color más rosita, que es una infiltración de la pared del colon. Y del lado derecho igual observamos todas las capas, la luz, la capa muscular y los pequeños puntos que están más marcaditos de rosa. Eso nos indica que hay una infiltración de toda la pared de colon por las células malignas. En esta imagen, en esta laminilla podemos observar la imagen típica de un tumor neuroendocrino, que es la imagen en sal y pimienta. Uno de los criterios importantes para poder hacer diagnóstico de tumor neuroendocrino es la realización de la inmunohistoquímica. En este caso, se realizó inmunohistoquímica y salió positivo a cromocranina y a sinapticina, lo cual hace evidentemente un diagnóstico de tumor neuroendocrino. Ya con esto no quedaba ninguna duda del diagnóstico. El reporte histopatológico que obtuvimos fue un carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, grado 2, con un índice mitótico de 12 mitosis por milímetro cuadrado. Presentaba una extensión invadiendo serosa y los tejidos pericólicos. Los márgenes se reportaron como radial positivo a las células neoplásicas a 1 milímetro, el proximal con tumor negativo a células tumorales y el distal negativo a células tumorales. Solamente reportaron positivo en el radial. Reportaron también una invasión linfovascular que se identificó. Examinaron 15 ganglios linfáticos y de estos 10 presentaban metástasis. Reportaron una hiperplasia linforeticular 5 y el estadio en el que lo clasificaron fue de PT3N1. Reportaron también otros hallazgos que fue una necrosis tumoral extensa y además encontraron colitis crónica. Bueno, vamos a pasar a hacer una pequeña revisión sobre los tumores neuroendocrinos de acuerdo a lo que encontramos en la literatura. Los tumores neuroendocrinos del tracto digestivo son una entidad heterogénea y que tienen la capacidad de ser potencialmente muy agresivos dependiendo del grado de diferenciación. En el tracto gastrointestinal poseemos el mayor número de células neuroendocrinas en el organismo, que tienen la capacidad de sintetizar y secretar neuroaminas, péptidos y otras sustancias que actúan como hormonas que pueden regular crecimiento y de diferenciación celular. No hay una clara predominancia para la distribución de la presencia de los tumores neuroendocrinos dependiendo del sexo, pero sí hay una presentación más clara entre la sexta y séptima décadas de la vida. Y las localizaciones más frecuentes para esos tumores neuroendocrinos son en ciego, en recto y en sigmoides. Hay una teoría de la cual se habla en algunos artículos más recientes que hablan sobre las células multipotenciales
secuenciales, que serían las causantes de estos tumores neuroendocrinos, ya que se encuentran en la mucosa del tracto gastrointestinal y tienen la capacidad de diferenciarse en todo tipo de células, entonces tienen la capacidad de originar tumores con diferentes estirpes. Bueno, se dividen de acuerdo a su patrón histológico en neuroendocrinos puros, predominantemente neuroendocrino, o un tumor que tiene igual expresión neuroendocrina que exocrina. Y pueden dividirse también de acuerdo al tipo de célula que predomina. Puede ser un tumor de células pequeñas, un tumor de células intermedias o un tumor de células bien diferenciadas. La clínica con la que se presentan este tipo de tumores son, casi siempre van a presentarse con cuadros de dolor abdominal difuso y tipo cólico. Hay alteraciones del hábito intestinal, puede presentarse hematoquesia, hemorragia oculta en heces, se presentan masas abdominales y por lo general este tipo de pacientes no tienen síndromes paraneoplásicos, no tienen alteraciones metabólicas y no tienen síndromes carcinoides. Como vimos en el caso de nuestro paciente, no tenía realmente ninguna alteración en sus pruebas ni de función hepática, no tenía alteraciones importantes en la química o en la biometría, solamente llegó con una leucocitosis aumentada, pero todos los demás parámetros no llamaban demasiado la atención. La diseminación de este tipo de tumores se realiza por una vía linfática y hematógena. Y el hígado es un lugar muy habitual donde se producen las metástasis, sobre todo metástasis tempranas. El carcinoma neuroendocrino de colon y de recto es uno de los tipos de tumores neuroendocrinos que son más agresivos. Y este tipo de diagnósticos tiene un resultado muy malo. Y además, bueno, el diagnóstico nunca se hace suficientemente a tiempo. Es un tumor que avanza muy rápido y que hace metástasis para el momento del diagnóstico en la mayoría de los casos. Hablando de la sobrevida, el tiempo medio de supervivencia está entre 6 a 15 meses. Y esta supervivencia de hasta 15 meses es en pacientes que tienen una enfermedad localizada con un estadio inicial. Entonces, como ya comentamos, esto es el menor de los casos. Casi siempre los identificamos cuando ya están en etapas muy avanzadas. Y las supervivencias que se consiguen a los 5 años son del 30 al 90%. Bueno, para el tratamiento quirúrgico, pues es como la base del tratamiento de este tipo de tumores. Hay que hacer una resección del tracto donde están ubicados, de la parte del intestino donde están ubicados. Y sin embargo, como también tienen una rápida diseminación y tienen índices mitóticos por lo general muy elevados, también se debe añadir al tratamiento quimioterapia o radioterapia o las dos. Y los citostáticos que están como más estudiados, que tienen una buena acción contra estos tumores, son el 5-fluoracilo y pueden haber combinaciones con etoposide y cisplatino. Y bueno, eso sería hasta ahorita todo de la revisión. Muy bien, doctora, muchas gracias por compartir su información. Me gustaría, Monse, que nos platicara la evolución del caso, cómo le fue al paciente después de la operación. Si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Sí. Ok, listo. A ver, Monse, platícanos, ¿cómo le fue al paciente después de la anastomosis y en el posoperatorio y cómo está ahorita, si es que sabes cómo está ahorita? Bueno, el paciente después de su cirugía tuvo una buena evolución de la anastomosis, no hubo complicaciones de la técnica quirúrgica y pudo evolucionar después bien en relación al procedimiento quirúrgico, y posteriormente se le hizo su envío para que continuara para que se valorara si era necesario continuar con quimio y radio en oncología.
¿Y recibió tratamiento complementario? Sí, yo puedo ayudar a Monse. Sí, sí, por favor, adelante. Bueno, bienvenida a la doctora Norma Gómez, gran querida amiga y que además es la mentora de Monse. Y pues adelante, Normita, por favor. Sí, ¿Me permite nada más gracias. presentar a la doctora Norma, por favor? Sí, bueno. La doctora Norma es cirujano general por UNAM. Tiene certificación vigente del Congreso Mexicano de Cirugía General. Es maestra de Ciencias Médicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene 3 diplomados en la educación médica por la UNAM. Es fellow del American College of Surgeons y tiene 32 trabajos de investigación presentados en congresos internacionales. Ahora sí, doctora Norma, ¿nos podría compartir sus comentarios, por favor? Sí, muchas gracias. Yo, pero está enfermo, Monse justamente me ayudó. Yo quiero, dado que esta es una sesión para médicos residentes, hacerles esa pequeña reseña de cómo el enfermo llegó en un caso extremo de la enfermedad. Llegó por obstrucción intestinal de un tumor que había invadido toda la luz colónica. En las tomografías, las imágenes que presentó Monse, se puede ver cómo ya no hay luz en el colon, todo se ha vuelto un tumor. Y la única sintomatología que el enfermo tenía era que se sentía nervioso y que le daba insomnio. Así estuvo por algunos meses y hasta que tuvo datos de obstrucción, que ya no pudo canalizar gases, fue que acudió al hospital. Como mostró en la fotografía, el tumor era muy grande, estaba sumamente adherido al páncreas, al vaso, al yeyuno. Ahí se puede ver cómo sí nos costó un poco de trabajo poder liberarlo, pero se extirpó en su totalidad. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación de la OMS, que es la más aceptada para estos tumores, que los clasifica en 3 grados, desafortunadamente los datos pronósticos en él estaban rebasados, que es la invasión vascular y la extensión a ganglios. Había rebasado toda la luz del colon. Recordarles que esta clase de tumores realmente los endoscopistas nos ayudan a diagnosticarlos de una manera más temprana. Con el advenimiento de los estudios para evaluaciones colorectales ha sido la razón por la que se han podido diagnosticar de manera más oportuna. Dado la peculiaridad de su comportamiento clínico, sí es un diagnóstico complejo, pero definitivamente que la endoscopia ha venido a cambiar eso. Este tumor, aunque lo llamamos neuroendocrino, los tumores del colon y de todo el tubo digestivo, recordemos que aunque antes creíamos que se originaban en la cresta neural, ya se demostró embriológicamente que tienen otro origen. Por eso se dejaron de llamar apudomas, como antes se conocían a este tipo de tumores. Sí, recordarán que creíamos que eran células de la cresta neural, pero después vimos que no era así. Se originan en el endodermo y es por eso que están casi en cualquier órgano, ¿sí? Porque todas las células gastrointestinales del tubo digestivo tienen un origen diferente. Y solo recordarles eso, el enfermo sí, en realidad yo le hice una colorectoanastomosis porque siempre que me es posible reconstruimos a los enfermos y es excepcional, solo cuando es técnicamente imposible utilizamos los estomas, pero realmente nosotros hemos estudiado que la morbilidad y mortalidad es mucho mayor cuando un enfermo tiene estomas. De hecho, es un trabajo que presentamos en el Congreso del American College. Y es por eso que siempre preferimos, cuando las condiciones lo permiten, hacer reconexiones, como fue el caso. Sin embargo, el hecho de cómo siguió pues vivo, estable, pero definitivamente está en quimioterapia y en radioterapia y no sabemos cómo vaya a resultar de eso porque no ha completado sus ciclos. Sí, bueno, pues habrá que hacerle seguimiento. Y pues qué bueno que se hace esa aclaración conforme ha estado evolucionando el estudio de estos tumores neuroendocrinos. Sabemos que son células que hay a todo lo largo del tubo digestivo y como dice la doctora Gómez, es muy importante reconocerlos tempranamente y por eso es importante los estudios de control o buscar intencionadamente con la endoscopía cuando hay antecedentes y pues lo ideal es operarlo pues de una manera cuando pudiéramos decir es curativo. Ahora sí se presenta con más frecuencia, como mencionaron,
alrededor de los 70 años. Eso pues nos hace también pensar en este tipo de tumores. Y el solo hecho que haya sido correctamente estudiado, tenemos pruebas de inmunohistoquímica, se corroboró el diagnóstico y pues qué bueno que se pueda presentar en este foro de residentes, porque lo más importante es pensar en ellos y desde luego que lo que a mí me gusta más es que en grandes series puede ser que este sea el segundo tumor más presente en el colon, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos pensando en adenocarcinoma, pero en ocasiones nos puede tocar un tumor neuroendocrino, ¿no es así, Norma? Y es correcto, maestra. Y pues bueno, aquí yo sí felicito tanto a Monse como a Norma, porque aparte de que estudiaron muy bien el caso, lo están siguiendo y pues esperemos que tenga buena sobrevida el paciente, aunque como dice ella, ya tenía algunos ganglios positivos, uno de los bordes tenía tumor, pero pues realmente el solo hecho que no se haya fistulizado, eso habla de que se hizo correctamente la anastomosis. Las felicitamos también porque el comportamiento que va a tener ese paciente y su calidad de vida es otro. Aparte de que le quitaron una obstrucción, porque eso también es importante, la paliación, porque muchas veces, aunque no sea una curación al 100% del procedimiento quirúrgico, sí pudo restablecerse el tránsito y eso de una manera, podríamos decir, adecuada, pues incide en la calidad de vida de ese paciente que puede estar mejor nutrido y que puede tener pues su piel íntegra, sin estoma y con no necesidad de hacer una reintervención para una reconexión, que esto es lo ideal. Y pues algo que llama la atención es precisamente que no tuvo oportunamente, ¿verdad? No llegó oportunamente al hospital. De esto, ¿por qué creen que no llegó oportunamente al hospital? Consideramos que no tuvo una atención adecuada porque él había visitado a sus médicos y les decía que sus síntomas eran no dormía y estaba nervioso. Y uno de sus médicos, incluso el segundo que vio, le recetó ansiolíticos, pero no lo estudió, no le hizo ningún estudio, el enfermo llegó sin estudios. Eso llama mucho la atención. ¿Con qué frecuencia nosotros dejamos de estudiar correctamente a un paciente y se piensa que pueda tener un comportamiento de ansiedad o de mortificación? Y como en este caso ya se mencionó, también hay el antecedente de que pudo haber estado tratado como colitis. ¿No es así, Monse? Que el paciente a veces son manejados como cuadros de colitis y se retrasa un poco el abordaje diagnóstico. ¿Qué opinas de esto, Monse? ¿Andas por ahí? Lo refirió al inicio, cuando se realizó el paciente refería que sus únicas que había estado hospitalizado había sido por gastritis o por colitis, entonces no se le había dado un seguimiento adecuado, no había tenido un estudio propiamente dicho sobre el tracto intestinal, solamente lo medicaban para calmar los síntomas, entonces el paciente pues pudo haber estado muchísimo tiempo y a lo mejor se pudo haber captado a este paciente en un estadio muy temprano cuando inició a acudir a la atención médica por malestar gastrointestinal. Eso es muy importante porque con qué frecuencia nosotros en la consulta externa estamos manejando pacientes con cambios en los hábitos intestinales que puede cursar con sangre oculta y pues lo ideal fue lo que dice la maestra Norma Gómez, que es muy importante complementar con una colonoscopía, ¿verdad? Porque ahí vamos a detectar más tempranamente estas tumoraciones y obviamente esto va a incidir en el pronóstico y en el mejor tratamiento. Ahora bien, preguntan que si prepararon intestino, pues si está obstruido es muy difícil que se haya podido preparar intestino. Sí, pero no lo preparamos, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Sí, a sí, los que intervenimos de urgencia los operamos sin preparación del colon, excepto la cirugía programada, ahí sí los preparamos. sí, pues bueno, también tenemos felicitaciones por parte de la doctora Celina Cuellar,
por la parte de Ivette Sánchez, excelente ponencia, y también la doctora Julia Hernández nos está felicitando, y pues creo yo que en nuestro país hace falta protocolos de manejo de abordaje diagnóstico para cualquier paciente que tenga síntomas sugestivos de colitis aunado a algún antecedente de importancia, sobre todo con sangre oculta. Y los marcadores tumorales, ¿en qué casos se podrían ordenar para hacer escáner o sería mejor la colonoscopia? ¿Qué opinan de esto, Monse? Caso de específicamente de los neuroendocrinos, la realidad es que como para hacer screening, los marcadores tumorales no son de los principales recursos que tenemos, pero sí puede realizarse una colonoscopia, sobre todo cuando tenemos ya un paciente que nos está indicando que tiene alguna alteración gastrointestinal, ya sea desde que empiezan con alteración, cambios en sus hábitos intestinales, con alteraciones en las evacuaciones. Es importante prestar atención, no nada más iniciar el medicamento sintomático. Si preguntan si se hizo manual o mecánica la anastomosis, si usamos engrapadoras o simplemente se usó ¿qué recursos cuenta el hospital? Hicimos una anastomosis manual. Las que hacemos de manera mecánica a veces es en la cirugía programada, porque trabajamos para el sector salud. El Hospital General Dr. Miguel Silva es de la Secretaría de Salud y no tienen suturas mecánicas. Sin embargo, hay ocasiones que en la cirugía programada podemos usarlas, pero en este caso fue una reconstrucción manual. Pues mira, está un querido amigo desde Chiapas conectado. Él es cirujano coloproctólogo, Daniel Alejandro Guerra Melgar, reside en Tuxtla Gutiérrez, y está comentando algo que todos coincidimos, que es muy importante hacer mayor difusión de los métodos de screening para seleccionar las colonoscopías, sobre todo después de los 50 años, que nos está felicitando a los ponentes, y pues qué bueno que un especialista en este tema se haya conectado, y pues le agradecemos, ¿verdad?, que nos haga estos comentarios. Y yo creo que como salud pública sí vale la pena que hagamos hincapié en que esos pacientes que vemos en consulta, en qué momento tornarlos al especialista o en qué momento. ¿Qué opinas de eso, Monse? ¿En qué momento tú tienes un paciente en la consulta y te gustaría estudiarlo más? ¿Con qué datos tú crees que no te quedarías tranquila de mandarlo con un medicamento antiespasmódico y manejo sintomático y dirías, no, pues yo quiero dar el siguiente paso, quiero estudiarlo más? Bueno, ya tenía el antecedente de un tratamiento previo y que no hubo mejoría de los síntomas. Eso ya era un dato de alarma, que se le dio tratamiento para los síntomas que él presentaba y no mejoró, incluso el dolor fue aumentando. Entonces eso era claramente ya un dato de alarma que obligaba a estudiar más a este paciente. Y definitivamente a pedir la opinión de un experto en estas alteraciones. Y bueno, si tuviera algunas alteraciones de los hábitos intestinales que ya han tenido evacuaciones regulares y que empieza con datos de oclusiones intestinales, pues esto también llama mucho la atención. Pues muchas felicidades. Creo que muchos de los comentarios son que está muy bien presentado el caso, muy completo, que todo el abordaje, aunque fue una urgencia, se pudo estudiar de manera complementaria con todos los estudios, y pues esperamos que pronto nos digan cómo le fue al paciente después de terminar su esquema. Y me gustaría ver si hay preguntas por medio de Facebook, Rubén, no sé si tengamos la facilidad de encontrar algún otro comentario. Nosotros aquí, o si quieren preguntar más, aquí tenemos que ya de manera regular muchos de los residentes están siendo
viendo estas sesiones y pues los estamos motivando a que sigan comunicándose con nosotros para presentar sus casos. Realmente es muy enriquecedor lo que nos presentó Montserrat con supervisión de la maestra Norma Gómez Herrera, porque estuvo muy bien presentado y como dice ella, son casos que ya han tenido la oportunidad de presentarlos en cartel o en alguno de los congresos, pero esto nos da armas para hacer más trabajos y pues sería interesante ver, eso sí nos gustaría ver los reportes que hay de esta patología en otros centros. Monse, sería importante tratar de con otros residentes ver cómo se presentan en otras entidades federativas, porque pues siendo colon muy frecuentemente estudiado, pues valdría la pena tener más casos, ¿verdad? Para hacer un buen estudio multicéntrico. Norma, ¿quieres agregar algo o esperamos que haya más preguntas? Yo ya agoté las preguntas que están aquí. Rubén, ¿hay preguntas en el Facebook o comentarios? No, doctora, solamente felicitaciones. Ah, perfecto. Entonces, sí, miren, pues creo nos fuimos bastante fluido y solo le quiero pedir primero a Monse que haga un comentario final, luego a la maestra Norma Gómez y pues si eres jefe de residentes y estás interesado en alguna de las pláticas, pues favor de contactar a Médica Legal, pero también los estamos invitando a todos ustedes a que nos contacten para presentar sus casos, porque este es un foro de residentes para residentes y nosotros, las mentoras, únicamente queremos apoyarlos para que desarrollen estas habilidades y destrezas en presentar sus casos y pues motivarlos a que estudien y que en esta época que de alguna manera no hemos tenido actividades presenciales, pues es un foro de ustedes y para ustedes. Entonces, le pido a Monse que haga un comentario, ¿verdad? Final de qué le pareció y desde luego que felicitarla mucho por haberse animado a presentarlo. Un resumen o qué nos dejaría de mensaje final, luego a la maestra Norma y luego pues dejaríamos el cierre por si hay algún otro comentario. Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Norma Gómez por su apoyo y por la guía que me ha dado para presentar este caso clínico y por las revisiones que hemos estado haciendo. Y bueno, muchas gracias también por el espacio para poder presentar este caso clínico. Bueno, creo que de las cosas que podemos rescatar más importantes, además de la patología como tal, es el estudiar al paciente de manera integral y no iniciar un tratamiento sin tener una clara idea de cuál es la patología que está afectando a nuestro paciente. Muy posiblemente, si se le hubiera hecho una exploración completa desde el inicio, habrían podido palpar ese plastrón que tenía en abdomen y podrían haberlo referido a un centro hospitalario mucho antes de lo que acudió nuestro paciente. Y podríamos tal vez haberle ofrecido una mejor calidad de vida y una sobrevida tal vez un poco más prolongada. Sí, muy bien, Monse. Yo como comentario final, recordarle a todos los chicos que siempre hay que apoyarnos en los expertos y seguir las recomendaciones, evaluar cómo este enfermo tenía más de una indicación para realizarle una colonoscopia o al menos una rectosigmoidoscopia que es por donde se empieza y es algo que no fue posible. Entonces recordarles que hay que apoyarse siempre en sus maestros cuando tienen un paciente con síntomas que no se tratan síntomas, sino primero se estudia el enfermo y después se trata el síntoma. Y pues bueno, sí, yo creo que algo muy importante es empezar por la A, que es revisar bien al paciente. Ya lo dijo Monse, estaba
al alcance de la mano el diagnóstico y muchas veces obviamos o pedimos estudios sin antes hacer una buen abordaje y una buena historia clínica, porque van a haber indicadores desde la semiología y la exploración física que nos están orientando a hacer un estudio de este paciente. Y pues siendo mayor de 40 años, teniendo estos síntomas, pues sí estaba indicado un abordaje endoscópico para el estudio del mismo. Pero muchas veces somos muy dados a prescribir medicamentos o dar tratamientos sin antes haber explorado adecuadamente al paciente. Y creo yo que como consejo o como comentario final, pues dar la oportunidad al paciente que nos haga una buena relatoría de sus síntomas, no interrumpirlo, que nos diga desde cuándo, y pues con todas estas armas que tenemos actualmente, ir progresando primero en el estudio clínico y luego el abordaje diagnóstico, que en este caso, siendo una patología que es muy frecuente y presente en nuestro país, pues darle la oportunidad de que pueda tener una mejor sobrevida si hacemos un buen estudio en el preoperatorio. Y pues no me resta más que agradecerles a todos que se conectaron el día de hoy. Los invitamos a que sigan participando y sigan mandándonos casos. Y pues felicito a todas las compañeras cirujanas que están presentes, a la doctora Barradas, a la doctora Irma Sánchez, a la doctora Avilén Escamilla, está la doctora Cuellar, y estás también Julia, muchas compañeras que están presentes, que siempre nos acompañan todos los viernes, y pues que inviten a más residentes, todos los residentes que están presentes, porque pues si nosotros estamos emocionadas con sus presentaciones, pues los demás residentes deberían de estar más orgullosos de que los residentes están teniendo este foro para ustedes y por ustedes. Y les deseamos que este fin de semana largo la pasen muy bien y pues estaremos pendientes para la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, doctora Elena. Doctora Gómez, muchas gracias por participar. Doctora Gracias, Montserrat, Chico. gracias por su por la atención invitación. también. Muchas gracias. Como comentó la doctora Elena, el contacto es atención.mlc@gmail.com. Quien guste participar nos puede hacer llegar sus datos en ese correo. Igualmente, felicitar a la doctora Montserrat por su excelente participación. Nos despedimos el día de hoy. Gracias. Nos vemos el próximo viernes.